La primera vez que tomé el autobús nocturno fue pura casualidad. Claro que ya había escuchado las leyendas, todos las conocíamos. En mi ciudad los mitos urbanos son como una especie de deporte local. Supongo que en parte es porque vengo de una ciudad provinciana bastante gris y aburrida, sin nada interesante que ofrecer. Los que crecimos aquí no teníamos mucho que hacer, así que nuestra imaginación siempre estaba al 100, inventando y escapando de la rutina como fuera. Mis amigos y yo estábamos obsesionados con esas historias de terror urbano en nuestra adolescencia. Nos devorábamos cada relato, ya fuera contado en los pasillos de la escuela o publicado por algún anónimo en foros de internet. Nos daban miedo, sí, pero también nos emocionaban, porque nos sacaban un rato de la monotonía. Yo era muy ingenuo en ese entonces. Algunos de mis amigos eran más escépticos, pero yo lo creía todo: el autoestopista fantasma de Spencer Street, el hombre troll del lado sur, o la dama blanca de Croft Manor. Eran mis favoritos. Nos convertimos en investigadores amateurs, recorriendo lugares y buscando pruebas de esos supuestos críptidos y entidades de otro mundo. Para mi enorme decepción, nunca encontramos nada. Ni fantasmas, ni monstruos, ni rastros de lo sobrenatural. Eventualmente también me volví cínico. Llegué a la conclusión de que todas esas leyendas no eran más que tonterías infantiles y que estaba perdiendo el tiempo persiguiéndolas. El último autobús era otro de esos mitos locales que escuchábamos de niños, y yo pensaba que era puro cuento, como los demás. Pero ahora sé que no. Oficialmente, el último autobús que sale del centro de la ciudad lo hace a las 11:45 de la noche, desde la terminal de High Street. Ese es el que toma la gente sensata si quiere llegar a casa sin problemas después de una noche de fiesta. Los bares y antros cierran a la 1 de la madrugada, y las calles se llenan de borrachos peleando por taxis, haciendo fila por un kebab, buscando un ligue de último minuto o llamando a amigos para caerle a alguna fiesta clandestina. La misma escena caótica de cada viernes y sábado. Siempre hay uno que otro pleito, y varios que terminan lesionados por caerse ebrios en la banqueta. Todo tristemente predecible. La policía termina apareciendo, también las ambulancias, y eventualmente la multitud se dispersa, dejando un silencio extraño en las calles oscuras. Ahí empieza el tramo de la madrugada en que toda persona sensata y decente ya está en casa, bien tapada bajo las cobijas. Afuera solo quedan los más vulnerables, los indigentes que no tienen a dónde ir, buscando refugio en las entradas de las tiendas, envueltos en bolsas de dormir viejas, rezando por sobrevivir la noche. Y también están los depredadores, esos de los que tu madre siempre te advertía. Las pandillas de matones que recorren las calles buscando a quien golpear. Y los hombres que acechan en la sombra, esperando a que pase una mujer sola para aprovecharse de ella. El lunes por la mañana lees en el periódico las consecuencias: el indigente golpeado hasta casi morir, la chica agredida en un callejón. La policía abre investigaciones, pide testigos. A veces atrapan a los culpables, muchas veces no. Tú lees esas notas con lástima, pero también con alivio, porque no fuiste tú ni alguien cercano. Pero esos son monstruos humanos, de carne y hueso, no criaturas sobrenaturales como las que yo buscaba. Y en mis años de cinismo llegué a creer que esos depredadores eran lo peor que había, los dueños de la madrugada. Pero estaba equivocado. Hay cosas mucho peores que se esconden en las sombras. La primera vez que tomé el autobús nocturno fue en un momento complicado de mi vida. Recién había cumplido 21 años y acababa de terminar con mi pareja de 2 años. Ahora lo veo como lo mejor que nos pudo pasar, pero en ese momento yo estaba destrozado y lleno de rabia. Mis amigos quisieron animarme llevándome de fiesta. Buena idea en teoría, pero en la práctica salió fatal. Tomé demasiado, empecé con cervezas y terminé con tragos fuertes. En el club hice el ridículo intentando ligar y, como si no fuera suficiente, terminé peleándome con mi mejor amigo, le lancé un golpe y acabé echado a patadas por los guardias. En ese estado, tomé la pésima decisión de caminar solo por las calles, tambaleándome. No sé cómo logré no terminar en el suelo con la cabeza abierta o golpeado por algún desconocido. En cambio, terminé llegando a un paradero de autobús. En mi borrachera ni me di cuenta que el servicio oficial ya había terminado hacía horas y que no pasaría otro autobús hasta la mañana. Recuerdo que me acosté en la banca y debí quedarme dormido, porque desperté varias horas después, con las calles completamente vacías. Pensé que estaba solo, hasta que lo vi. Mi corazón casi se me sale cuando vi un autobús viejo avanzando hacia mí, echando humo negro por el escape, su motor rugiendo y rompiendo el silencio. Lo iluminaban a medias las farolas, pero me fijé, con un escalofrío, en cómo esas luces parpadeaban cada vez que el vehículo pasaba junto a ellas.
Era un autobús sacado de otra época, como de los años 60, de esos que esperarías ver en una exposición de clásicos, no en plena madrugada. Nada que ver con los modelos modernos que se mueven casi en silencio. Este era una chatarra ruidosa, temblando como si fuera a desarmarse en cualquier momento, pero seguía avanzando, cada vez más cerca de mi parada. No tenía logotipos, ni número de ruta, ni letrero de destino arriba del parabrisas. Estaba pintado completamente de negro, con los vidrios tan polarizados que era imposible ver quién o qué iba dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé de inmediato los detalles de la leyenda que había leído de niño, el famoso último autobús. Ese mismo, el que aparecía en calles solitarias de madrugada, ofreciendo un viaje a los cansados y a los desesperados. Estuve a punto de entrar en pánico en ese momento, pensando si estaba soñando o si se trataba de un delirio paranoico. Había pasado gran parte de mi juventud persiguiendo esas leyendas, buscando cualquier prueba que demostrara la existencia de algo más allá de nuestra realidad. Pero ahora que la verdad estaba frente a mí, una parte enorme de mí solo quería salir corriendo. No lo hice. No sé si me quedé paralizado por el miedo o si mi curiosidad me ganó, pero me mantuve firme y esperé a que el autobús se acercara. Me puse de pie con las piernas temblorosas mientras el vehículo se detenía junto al paradero. A pesar de todo el alcohol que había bebido, de pronto me sentí sobrio. El autobús tardó lo que parecieron siglos en estacionarse y la puerta chirriante en abrirse. Cuando lo hizo, me encontré con un hombre de mediana edad, de uniforme azul impecable, sentado al volante de aquel bus que no tenía destino conocido. El hombre me sonrió, con los ojos brillando en un gesto cálido y casi amistoso. Abrió la boca y, con un tono suave, casi paternal, dijo: «Buenas noches, amigo. ¿Subes?». Ya había oído hablar del enigmático conductor, pero su apariencia y la manera en que se dirigió a mí me tomaron por sorpresa. Apenas pude contestar, tartamudeando. ¿A dónde me va a llevar?», pregunté con nerviosismo. «A casa», respondió con una sonrisa tranquilizadora. «Te llevaré a casa, eventualmente. Pero la vida no se trata del destino, sino del viaje. A veces tienes que dar un salto de fe». «¿Entonces qué dices, muchacho? ¿Vas a viajar con nosotros?». En ese momento estaba muerto de miedo, aterrado de verdad. Pero también supe, de alguna manera, que esa decisión era importante. Sentía que lo que eligiera en ese instante podía marcar el rumbo de toda mi vida. No sabía qué me esperaba si subía, pero lo intuía, y era aterrador. Sin embargo, si me iba, nunca descubriría la verdad. Así que respiré hondo, reuní valor y subí al autobús. El conductor sonrió cuando la puerta se cerró con fuerza detrás de mí. Al verlo de cerca, percibí algo siniestro en él. Me arrepentí casi al instante, pero ya era demasiado tarde. Esa fue la primera vez que viajé en el autobús nocturno. Con el paso de los años lo he tomado 3 veces en total y he vivido para contarlo. Pero subir al autobús fantasma no es tan fácil como creerías. No hay reglas claras que seguir, ni horarios o lugares fijos. No sé si es cuestión de suerte o si el propio bus elige a sus pasajeros. Sin embargo, he logrado encontrar patrones comunes, tanto por mis experiencias como por las de otros que también han hecho el viaje. Tenemos un foro en línea donde compartimos nuestras historias y nos pasamos información. Es un asunto de seguridad, sobre todo. El autobús nocturno puede ser letal si no mantienes la cabeza fría. Después de años reuniendo datos, hoy quiero contarte lo que sabemos. En cuanto subas, verás filas de asientos duros alineados hasta el fondo del vehículo. A primera vista no hay nada raro en eso. También verás a otros pasajeros, pero no debes hablarles en ese momento y sobre todo no los mires a los ojos. Siéntate en un asiento vacío, de preferencia hacia la parte delantera. No importa mucho dónde. Ellos se acercarán a ti tarde o temprano. El trayecto puede durar horas, o al menos así lo sentirás. Desde dentro sí se puede mirar por las ventanas. Al principio verás lugares conocidos, las calles del centro, los edificios, los negocios. Pero pronto te darás cuenta de que algo no cuadra. No habrá tráfico ni peatones, ni un solo negocio abierto, ni luces encendidas en ninguna parte. Mientras el bus avanza más lejos del centro, la escena se volverá cada vez más extraña. Las calles cuidadas darán paso a ruinas y edificios derrumbados, como de una ciudad olvidada por el tiempo. Al final, el autobús dejará la ciudad atrás y entrará en lo que parece un bosque denso. El camino será estrecho y oscuro, y la única luz vendrá de los faros.
Si miras hacia los árboles, de vez en cuando verás sombras moviéndose entre los troncos, figuras extrañas y animales imposibles, con ojos rojos brillando desde la oscuridad. Los verás solo por segundos antes de que desaparezcan. Al principio creerás que tu mente te está jugando una mala pasada, pero en el fondo sabrás que hay algo maligno allá afuera, acechando. A esas alturas ya será claro que no sigues en el mundo de los vivos. No sé a dónde lleva el autobús, pero sí sé que no conviene quedarse mucho tiempo mirando por la ventana. Lo que hay afuera puede volverte loco. Y además, tu verdadera preocupación debería estar dentro, porque los de adentro son la amenaza inmediata. Mis compañeros del foro y yo llamamos a los pasajeros almas perdidas. Estamos seguros de que ya no pertenecen al mundo de los vivos. Les falta algo, como si tuvieran un vacío imposible de llenar. Cuando hables con ellos, porque lo harán, quieran o no, verás la tristeza en sus ojos muertos. Te buscan porque tienes lo que ellos quieren, vida. Por eso es vital que sigas las reglas. No dejes que se metan en tu cabeza, sea lo que sea. Hay 6 entidades que puedes encontrar dentro del autobús, cada una con sus trucos y formas de atraparte. Con base en los relatos que hemos recopilado, he podido armar una descripción de cada una de estas criaturas. Primero está el conductor, a quien ya describí antes. Su primera misión es hacer que subas al autobús. Por eso se muestra tan amable y acogedor, invitándote a dar un paseo. Pero en cuanto la puerta se cierra detrás de ti y el vehículo arranca, verás cómo su sonrisa se desvanece un poco, rompe el contacto visual y fija la mirada en el camino. Aún así, el conductor es una figura relativamente benigna. Su papel, una vez que arranca el viaje, es simplemente manejar. Y cumple su promesa, eventualmente te llevará de vuelta a casa, siempre y cuando sobrevivas al resto de espíritus que viajan contigo. Como dije antes, el trayecto puede parecer eterno, pero cuando te deje frente a tu casa, en nuestro mundo, descubrirás que no ha pasado ni un minuto. Él abre la puerta, sonríe de nuevo y dice con calma: que tengas una buena noche. Espero verte pronto. Y ahí te quedas, parado en la banqueta frente a tu hogar, aturdido, sin poder creer lo que acabas de vivir, viendo cómo el autobús fantasma se aleja hasta desaparecer al final de tu calle. Después del conductor, el primer pasajero que suele llamar la atención es la chica de fiesta. Es una joven atractiva que aparenta entre 20 y 25 años. Su aspecto cambia en cada ocasión, a veces es morena, otras rubia, a veces de piel clara, otras más oscura. Lo que nunca cambia es su estilo, siempre viste un vestido de cóctel, tacones altos y lleva un bolso de diseñador. Su aroma es dulce y seductor, aunque a veces notas un ligero rastro de alcohol en su aliento. El maquillaje suele estar corrido, como si hubiera llorado. Pero lo que realmente te atrapa son sus ojos, profundos, expresivos, llenos de una vulnerabilidad que despierta tu compasión. Y no importa tu género o tu orientación, vas a sentir atracción por ella, como si algo en su presencia te obligara a mirarla, a acercarte. La chica de fiesta hablará contigo en los primeros tramos del viaje, distrayéndote de lo que ves por las ventanas. Al principio será coqueta, divertida, te preguntará cosas de ti y te contará de su noche. Pero tarde o temprano la conversación tomará un giro oscuro, hablará de un trauma de su pasado, de abusos en su infancia, de una relación violenta o de la muerte de alguien cercano. La historia cambia cada vez, pero siempre es de dolor y tragedia. Y ahí es cuando tu corazón se rompe por ella, aunque no seas de los que se conmueven fácil. Después de contarte su sufrimiento, la chica te pedirá que la acompañes a casa, que no la dejes sola, que le des un poco de consuelo. Y vas a querer decir que sí, vas a sentirte tentado, pero no debes hacerlo jamás. Tienes que recordar lo que ella realmente es y lo que de verdad quiere de ti. Mi consejo es que rechaces la invitación de manera educada, sin ser cruel. Ella todavía parece sentir emociones humanas, no se enfurecerá, solo se cubrirá el rostro y llorará en silencio. Tú te sentirás culpable, pero es necesario. Lo correcto es cambiarte de asiento y dejarla con su tristeza. El siguiente pasajero que encontrarás está unas filas más atrás. Nosotros lo llamamos la pensionada. Es una anciana, quizá de unos 80 años. Su cabello blanco en rizos, un chal sobre los hombros, un abrigo de invierno pesado y un carrito de compras junto a los pies. Su rostro está lleno de arrugas y el perfume que usa es tan fuerte que casi sofoca, pero tiene una sonrisa dulce y unos ojos amables que te recuerdan a una abuela o tía muy querida. De inmediato sentirás cariño por ella. Es lo último que esperarías ver en un autobús de madrugada, una anciana tan frágil viajando sola. Y sin embargo, ahí está, atrapada como los demás en este viaje sin fin.
La pensionada te hablará con calidez, preguntándote por tu vida y tu familia, mientras te cuenta anécdotas de su larga existencia. Conversar con ella te dará paz. Pero no debes olvidar lo que realmente es. Al final, la plática siempre terminará con la anciana pidiéndote que la acompañes a casa para ayudarle con las bolsas, o invitándote a cenar, a prepararte tu platillo favorito, lo que sea que más disfrutes. Incluso te ofrecerá un lugar donde pasar la noche. Otra vez sentirás la tentación, pero la respuesta debe ser no. En este caso, no importa lo amable que seas al negarte. Ella siempre reaccionará igual, con una furia descomunal. Su rostro se deformará de rabia, gritando maldiciones y obscenidades como un demonio furioso. Es lo último que esperarías de una dulce abuelita, pero así ocurre siempre. Cuando empiece a gritar, lo mejor es levantarte y alejarte sin responder. Y durante el resto del viaje, evita volver a cruzarte con ella. El siguiente pasajero es un hombre desaliñado de mediana edad, conocido como el borracho. Se sienta casi al fondo, y a diferencia de los demás, quizás sí te lo imaginarías en un autobús nocturno normal. No recomiendo que te acerques demasiado, solo por el hedor, su aliento apesta a alcohol y cigarro, su ropa está sucia y rota, y su barba enmarañada parece hecha nudos. De entrada no querrás hablar con él, pero terminará iniciando conversación de todos modos, y contra tus instintos, acabarás escuchándolo. Lo extraño es que resulta ser sorprendentemente culto, con reflexiones profundas sobre religión, filosofía y ciencia. El borracho suele contar historias a modo de parábola, siempre con un giro oscuro. La primera vez que lo escuché me relató la fábula del escorpión y la rana, una que refleja la naturaleza cruel y destructiva de la vida. Después, el borracho sacará de su chaqueta una petaca plateada y te ofrecerá un trago. No importa si sueles beber o no, vas a sentir la tentación de probarlo. El aroma será dulce, casi irresistible. Pero, por supuesto, debes rechazarlo. En cuanto lo hagas, te lanzará una mirada cargada de odio, sacudirá la cabeza y te dirá con desprecio: eres un maldito tonto. Un niño estúpido. No tienes ni idea de con qué te estás metiendo. Ese es tu aviso para levantarte y seguir adelante. Ya habrás notado cómo los tres primeros pasajeros intentan atraerte con distintos trucos, usando sus encantos o poderes para convencerte de que lo sigas. Su meta final siempre es la misma: sacarte del autobús. Y si quieres sobrevivir, jamás debes hacerlo. Nadie sabe exactamente qué ocurre con los que caen en sus trampas. Lo único que sabemos es que varios miembros de nuestro foro desaparecieron sin dejar rastro, y mi ciudad carga con una larga lista de desapariciones sin explicación. El cuarto pasajero, sin embargo, es distinto. Es un joven que siempre se sienta en la última fila, con unos audífonos conectados a un Walkman de los años 80. Lo llamamos el chico de los audífonos. Todo lo que hace es escuchar música, ojos cerrados, moviendo el pie al ritmo de la canción. Él no intentará hablar contigo, ni siquiera reconocerá tu existencia. Pero eso no significa que no sea peligroso. Uno de los nuestros tuvo un encuentro con él. Para ser justos, no fue del todo culpa del chico, mi amigo se sintió valiente y se le puso justo enfrente, agitándole las manos y chasqueando los dedos para llamar su atención. Al no obtener respuesta, cometió la estupidez de arrancarle los audífonos de la cabeza. Lo que pasó era predecible. En un segundo, el chico de los audífonos saltó de su asiento y le metió un puñetazo tan fuerte que lo derribó de inmediato. Mi amigo apenas alcanzó a sentir un dolor punzante en la parte trasera del cráneo antes de perder la conciencia. Lo siguiente que recuerda es despertar en su cama a la mañana siguiente, con la nariz rota y una herida abierta en la cabeza. En el bolsillo de su pantalón había un boleto de autobús viejo, con un mensaje garabateado en lo que parecía sangre seca: haz eso otra vez, y te arranco la maldita cabeza. Como imaginarás, jamás volvió a subir al autobús nocturno. Yo aún no sé cuál es el verdadero papel de ese pasajero, pero mi consejo es simple: déjalo en paz. A estas alturas seguramente te preguntarás por qué alguien querría subirse a este autobús, sabiendo que te lleva a una realidad distorsionada y te obliga a convivir con espíritus que intentan atraparte. La respuesta corta es que ningún ser humano en su sano juicio lo haría, salvo unos cuantos locos como yo, exploradores urbanos y cazadores de lo paranormal que no sabemos cuándo parar. La mayoría de los que terminan a bordo lo hacen por accidente, sin darse cuenta de lo que pasa hasta que ya es demasiado tarde. Y casi todos los que lo experimentan una vez no vuelven a intentarlo. Pero algunos sí regresamos. Algunos lo buscamos de nuevo, una segunda, tercera o cuarta vez. ¿La razón?
Todos queremos ver al presagio y hacerle la única pregunta que nos permite responder. Voy a arrepentirme de mi primer viaje por el resto de mi vida. Aunque estaba borracho, tuve la lucidez suficiente para resistir las trampas de los otros pasajeros. Pero no estaba preparado para él. El presagio es el único que no está en el autobús cuando subes. Llega después, cuando ya crees que lo peor pasó. Lo primero que verás será una cruz en llamas, erguida sobre una colina oscura al lado izquierdo del camino. La primera vez que vi ese símbolo sentí un miedo insoportable, porque supe que algo terrible estaba por suceder. Segundos después, el autobús comenzó a frenar, orillándose lentamente hasta detenerse. El conductor abrió la puerta, esperando a algo que estaba del otro lado. El terror casi me paralizó. Pensé en las criaturas ocultas en esos bosques, en los demonios que podían salir de las colinas embrujadas. Miré a los otros pasajeros, esperando en vano que esos espíritus engañosos me ofrecieran protección. Pero todos mantenían la cabeza agachada, en silencio absoluto. Entendí que estaba solo. Entonces miré por la ventana y vi algo que me heló los huesos, un pequeño refugio de autobús, cubierto casi por completo de maleza y apenas iluminado. Dentro de esa caseta abandonada estaba un hombre alto, encapuchado, con el rostro oculto y el cuerpo cubierto por una túnica negra que le llegaba hasta el suelo. El sujeto permanecía inmóvil, en silencio. Junto a él, un perro enorme de pelaje negro mostraba los colmillos, gruñendo con furia. Sus dientes parecían cuchillas, y sus ojos brillaban con un hambre depredadora, clavados en mí, separados solo por el vidrio de la ventana. No pude evitar imaginarlo rompiendo esa barrera, subiendo las escaleras del autobús, corriendo por el pasillo y hundiendo sus fauces en mi carne. Por suerte, su amo lo mantenía controlado. Pero eso no significaba que yo estuviera a salvo. De pronto, el ambiente se volvió sofocante, como si el aire ardiera. El calor era insoportable. El autobús seguía detenido, la puerta abierta y el conductor esperando. Con el tiempo aprendí que el presagio puede actuar de dos formas. La primera es que se quede inmóvil en ese lugar hasta que el conductor diga algo como: bueno, parece que hoy no. Entonces cerrará la puerta y seguirá adelante. Según lo que sé por mis propias experiencias y las de otros, eso es lo que pasa la mayoría de las veces. 2 de cada 3 veces, el presagio no se mueve de la caseta del autobús y ahí termina todo. Pero a veces da un paso al frente, avanzando entre el lodo con sus botas pesadas, arrastrando a su sabueso infernal con una correa, y sube al autobús. El conductor, con total calma, lo recibe diciendo: buenas noches, señor. Espero que tenga un viaje agradable. El presagio no responde. Solo avanza por el pasillo con un andar antinatural, su perro siguiéndolo de cerca. Toma asiento cerca del frente y entonces baja la capucha para mostrar lo que se oculta debajo. Hasta el día de hoy no logro explicar lo que vi. Donde debería estar su rostro solo había un vacío oscuro, con 2 orbes incandescentes en lugar de ojos. No tenía boca, al menos no una visible, así que por lógica no debería poder hablar. Y sin embargo lo hizo, su voz retumbando como un trueno dentro del autobús. Ven a mí, niño mortal, ordenó. Ven y siéntate conmigo, para que podamos hablar. El miedo fue tan intenso que pensé que perdería el conocimiento. Pero, sin poder resistirme, obedecí. Mis piernas se movían solas, como si ya no me pertenecieran. Mientras caminaba por el pasillo, miré a los otros pasajeros buscando ayuda, pero todos tenían la cabeza agachada y murmuraban una oración en un idioma incomprensible. Ahí entendí que el presagio los dominaba, que estaban bajo su hechizo. Quizás en algún momento ellos también fueron como yo, humanos atrapados por este autobús y sometidos a su poder. Me senté detrás de él, incapaz de hacer otra cosa. Su cabeza giró de una manera antinatural para mirarme, mientras su perro gruñía con violencia, a punto de lanzarse sobre mí, aunque nunca lo hizo. El olor que emanaba aquel ser era insoportable, puro hedor a muerte. Sus orbes ardientes se clavaron en los míos, y no pude apartar la mirada. Sentí que me quemaba por dentro, como si mi alma estuviera ardiendo bajo esa mirada de desprecio. Estaba convencido de que podría matarme en un segundo si quisiera, pero eso era lo que menos temía. Lo peor sería terminar como los demás, una alma perdida, condenada a viajar en ese autobús para siempre. Me quedé petrificado, esperando a que hablara de nuevo. Y aunque no tenía ojos reales, sabía que me observaba como se observa algo repugnante. Hasta el día de hoy no sé si sus palabras las gritaba en voz alta o si resonaban solo dentro de mi cabeza, pero supe que eran para mí.
Veo que otro simple mortal ha encontrado el camino a mi reino, tronó. No tengo paciencia para tu despreciable y débil raza. Pero debo reconocer el valor de los pocos que se atreven a llegar hasta aquí. No son muchos los que se enfrentan a este lugar oscuro. Por eso, te concederé un paso seguro, y te responderé una sola pregunta. Pregunta lo que quieras, mortal, y te impartiré mi conocimiento infinito. Esa es la escena que he repetido en mi mente cientos de veces. Pude haber preguntado cualquier cosa, los números ganadores de la lotería, quién mató a Kennedy, el significado de la vida. El presagio lo sabe todo. Las posibilidades eran infinitas. Uno de los chicos de nuestro foro le preguntó cómo moriría, y el presagio le respondió que sus vicios lo matarían en 6 meses. Él era adicto, pero se burló de la advertencia y siguió consumiendo. Medio año después, murió de una sobredosis. También hubo una joven atrapada en una relación abusiva. Preguntó qué ocurriría si seguía con ese desgraciado, y el presagio le dijo que su vida terminaría si no lo dejaba. Ella reunió fuerzas y lo abandonó. Un año después, ese mismo hombre fue arrestado por asesinar a otra chica y condenado a cadena perpetua. Pero yo no sabía nada de eso en aquel entonces. Solo sentía un terror absoluto, temblando en mi asiento mientras esa cosa me observaba con desprecio. Y en ese momento, lo único que pude pensar fue en una sola pregunta, que salió tartamudeando de mis labios temblorosos. ¿Qué eres? Juraría que lo escuché bufar con desprecio antes de responder. Mi pobre niño, tronó, los humanos jamás comprenderán lo que soy ni lo que represento. Hizo una pausa, y luego continuó. Aún así, te debo una respuesta, y te la daré en los términos más simples. Yo soy el pasado, el presente y el futuro. Lo veo todo desde donde estoy, aunque he jurado no intervenir en el mundo mortal. Giró sus orbes ardientes hacia el paisaje oscuro tras la ventana. Este mundo que ves es mi reino. Mi dominio. Yo ofrezco refugio a los que no tienen otro lugar, un hogar para esas almas perdidas atrapadas entre lo mortal y lo eterno. Quizás algún día vengas aquí y te conviertas en un residente permanente de mi reino oscuro, o quizás no. Pudiste haber preguntado por tu destino final, pero elegiste no hacerlo. He respondido tu única pregunta y he cumplido con mi obligación. Y ahora, hijo mío, me despido. Con eso, el presagio se levantó de su asiento y llamó a su sabueso, avanzando por el pasillo como deslizándose hacia la salida. Yo estaba paralizado, en shock total. Tenía tantas preguntas en la cabeza que abrí la boca sin pensar. Espera, alcancé a decir, arrepintiéndome al instante. El presagio se giró de golpe. Sus orbes ardientes brillaron con más fuerza, mientras su perro infernal gruñía mostrando sus fauces afiladas, jalando la correa con furia como si quisiera destrozarme. Cuando habló de nuevo, su voz retumbó con un tono de ira y amenaza. Escucha mi advertencia, maldito insensato. He tolerado tu presencia en mi reino hasta ahora, pero no pongas a prueba mi paciencia. Puedo infligir un dolor que va más allá de tus peores pesadillas, y no dudaré en hacerlo si vuelves a romper mis reglas. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro, mientras mi cuerpo temblaba incontrolablemente, vencido por un terror absoluto. No pronuncié ni una sola palabra más. Solo observé, aterrado, como el presagio bajaba del autobús arrastrando a su bestia rabiosa. El conductor detuvo el vehículo suavemente para dejar descender a esa figura casi divina. Y yo empezaba a sentir un alivio débil, creyendo que mi pesadilla había terminado, hasta que ocurrió el último giro. En cuanto el presagio puso un pie fuera, los demás pasajeros se levantaron al unísono. Todos giraron la cabeza hacia mí. Y entonces lo vi, sus ojos se habían tornado completamente negros, y sus bocas abiertas no mostraban dientes, solo un vacío oscuro. Era como si gritaran, pero no salía sonido alguno. Al mismo tiempo, en el bosque que rodeaba la carretera, se encendieron cientos de ojos rojos entre los árboles. Eran bestias innombrables que aullaban como lobos en la noche, todas fijando su atención en nuestro autobús. Yo grité, convencido de que el presagio había cambiado de idea y ahora llamaba a su ejército infernal para destrozarme. El aullido creció hasta casi reventarme los oídos, tan fuerte que pensé que mi cabeza estallaría. Lo siguiente es un recuerdo confuso, el estruendo, la presión insoportable en mi cráneo, y entonces, un destello cegador de luz. Me cubrí el rostro con las manos. Y cuando abrí los ojos otra vez, todo había desaparecido. Las criaturas del bosque, los pasajeros demoníacos, no quedaba nada. Solo estaba yo y el conductor, recorriendo en silencio ese camino vacío. Casi no recuerdo el resto del viaje.
Lo siguiente fue reconocer las calles de la ciudad, de vuelta en mi mundo. Cuando el autobús se detuvo frente a mi casa, no lo creí real. Pensé que era otra trampa. Me quedé sentado hasta que el conductor me llamó con voz tranquila. Es tu parada, amigo. Anda, que no puedo quedarme aquí toda la noche. Con miedo todavía, caminé hacia la puerta y bajé. El aire fresco de la madrugada me golpeó la piel y supe que había regresado al mundo de los vivos. Recuerdo que el conductor me deseó buenas noches y dijo que volvería a verme antes de arrancar y perderse en la distancia. Y esa fue mi primera historia con el autobús fantasma, pero no el final. Te preguntarás por qué no abandoné mi obsesión después de esa experiencia aterradora. Y lo hice, por un tiempo. Pero al final, mi curiosidad pudo más. No soporto la incertidumbre de no saber qué hay más allá. Antes pensaba que la vida era así, llena de preguntas sin respuesta, pero ahora sé que no. El presagio existe. Él puede darme las respuestas que necesito. Y la próxima vez, no desperdiciaré la oportunidad. Durante años he perseguido ese autobús y logré atraparlo 2 veces más. Subí, evité las trampas de los pasajeros y esperé. Pero en ambas ocasiones el presagio nunca se movió de su refugio y mis esperanzas se derrumbaron. Ha sido frustrante, pero no me rendiré. Esta noche volveré a buscarlo, y lo haré una y otra vez hasta que me responda. Sé los riesgos. Puede que una noche suba al autobús y nunca regrese. Pero aún así, debo hacerlo. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. Ahora, si me disculpas, tengo un autobús que atrapar.